me quedó claro tu punto, pero me gustaría que me contestes esto, si hay algún, a nivel histórico, ¿no? Puede ser en cualquier parte del mundo, a nivel histórico, algún político que lo tengas como referente en el sentido de decir, mira, este se metió en política y gracias a que se metió en política se logró esto y esto. Thatcher, por ejemplo. Margaret Thatcher. Me parece que un cambio, Margaret Thatcher me parece que generó un cambio bastante importante. O sea, en una Inglaterra, una Gran Bretaña que estaba sumida o consumida por 30 años de laboralismo, de gobiernos laboralistas, bueno, generó un cambio realmente importante. Por lo menos intentó desburocratizar. Obviamente que no son cambios instantáneos ni mucho menos, pero en los dos periodos que ella estuvo, generó cambios que uno puede decir que son favorables. Y andaba Friedrich Hayek detrás de Thatcher, ¿no? O sea, ella se formó en la London School of Economics, por ejemplo. Y ahí daba Hayek clases. O sea, la mujer lo leía, lo tenía como digamos, una persona de consulta permanente. Y generó algunos cambios, puede ser más, menos. Incluso es más, incluso gobiernos socialdemócratas o de centro izquierda, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, generaron en la década de los 70, 80 y demás, cambios que son muy en consonancia o estaban muy en consonancia con los postulados del liberalismo. Reducción del Estado, reducción de la burocracia y demás, y hoy en día son economías muy prósperas, y esos cambios de política lo hicieron socialdemócratas, no liberales. ¿No? Entonces, incluso políticas liberales pueden ser llevadas por políticos no liberales o no puramente liberales. Lo mismo pasó en Irlanda, lo mismo pasó, qué sé yo, no sé, en Chile, incluso en Chile, o sea que en un gobierno autocrático y dictatorial como el de Pinochet se llevaron a cabo políticas liberales, ¿no? Que después fueron continuadas o mantenidas incluso por gobiernos socialdemócratas de izquierda, salvo ahora, ¿no? Con Boris, que bueno, ahora no se quiere hacer cambios más profundos y ahora se verá qué va a pasar con la nueva constitución chilena. Pero a lo que voy es que mi punto es que los políticos pueden hacer cambios favorables a las actividades de la libertad y pueden hacer cambios desfavorables. El tema es que la historia lo que nos dice, y ahí coincido contigo, es que la inmensa mayoría de los políticos han ido en contra de las actividades de la libertad. Pero, por ejemplo, a ver, Reagan, también, digamos, en lo que se llamó en la década de los 80 la revolución conservadora, digamos, porque se dio como esa alineación entre Reagan y Thatcher, se generó un cambio. Puede ser poco, mucho, pero bueno, Reagan generó cambios en materia de recorte impositivo bastante importantes, reducción del Estado, después obviamente una ampliación del Estado en lo militar. ¿Sí? Pero lo mismo pasó con Trump. ¿Tá? Él, por ejemplo, generó una rebaja en los impuestos a las ganancias empresariales, una reducción de ciertas trabas burocráticas. Ahora, como contrapartida, amplió el gasto militar, que es lo que usualmente pasa cuando hay gobiernos republicanos en Estados Unidos. Te achican la injerencia del Estado en ciertas áreas de la economía, pero te amplían el presupuesto militar. O sea que en definitiva, si se quiere, lo que ganas por un lado lo quieres por otro. Pero se pueden hacer cambios, se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que, claro, hay un tema que no es menor, que es un tema de políticas de incentivos. O sea, el político tiene que permanecer. Y hay un punto que Maxi y Sergio también, que lo vemos mucho en Uruguay, que es que los parlamentarios tienen como una especie de tendencia a legislar sobre todo. Y esa tendencia a legislar sobre todo como una especie de justificación de su puesto. Y esto es algo no menor, que parece ser que un diputado, un senador, parece que entiende que su rol es presentar proyectos de ley. Cualquier problema que uno entienda, se tiene que solucionar con una ley. Entonces, ahí tiene cuestiones realmente insólitas, como la presentación, por ejemplo, de un proyecto de ley de talles. Por ejemplo. Entonces, bueno, pero a ver, ¿es un problema? No es un problema serio, porque una persona gorda, obesa y demás, no consigue productos o ropa adecuada a través del mercado, bueno, en algún momento, si hay una demanda suficiente, va a aparecer una oferta suficiente. Pero el Estado no puede obligar a los comerciantes a tener talles XXXL que quizás que le genera pérdidas o tenerlo en stock, que eso le va a generar multas y demás. O sea, pero el legislador se siente bien consigo mismo porque, bueno, presentó un proyecto de ley para solucionar un problema, nos estamos acordando de las minorías y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos legisladores que tienen como una manía, una compulsión de presentar proyectos de ley por todo, ¿no? Porque entienden que su cargo está justificado por la cantidad de proyectos de ley que presentan. Y eso me parece que es muy peligroso. Sí, coincido. Sergio.
yo quería hacer una recopilación de todo lo que se había hablado, ¿no? De que se había hablado de la batalla cultural. El tema de la batalla cultural, básicamente para la permanencia de cualquier partidario político, cualquier partido político. O sea, como había dicho él, la parte del discurso, ¿no?, liberal, que tiene un poco más de fuerza. Pero ahora, la irracionalidad del votante, o sea, el fanatismo del votante también ayuda mucho, porque, o sea, eso es muy importante para ser votado, para tener una permanencia, el irracional, ¿no? Porque pasa, porque si te pones a pensar, si la mayoría de los votantes fueran racionales, no existirían los partidos políticos que tenemos hoy. Claro. Porque siempre se basan en lo mismo, en decir y no cumplir. Simplemente más allá de lo ideológico o no ideológico. Vamos a los hechos. Vamos a hacer esto, o sea, para obtener los votos correspondientes, no para ser electo, y llega el punto de no hacer nada. Ahí estamos hablando de unos votantes irracionales totalmente. Porque no estamos hablando de algo ideológico, estamos hablando del incumplimiento de lo que se dijo que iba a hacer, que es su cargo. Bueno, su cargo pues, no tiene peso ninguno, o sea, hace lo que se le plazca. Entonces, es decir, también la parte de si se va a hacer realmente una revolución cultural, tendría que enfocarse en eso, en criticar, patear al individuo que esté representante, ¿no? Porque si no, al fin de cuentas, va a venir el partido que venga, dice y hace lo que se plazca, porque no hay un método de control. El único método de control que supuestamente existe, que es esperar 5 años para elegir otro, pero vas a elegir otro que te mete la misma mentira y es una bola de nieve. O sea, son los mismos chanchos con diferentes disfraz. Porque voy a votar pues no. Y es lo mismo, ¿cuántos libertarios, por ejemplo, que se creen libertarios, que votan a la derecha porque cree que tiene parte de libertaria? La derecha uruguaya no tiene nada de libertaria y la izquierda uruguaya tiene nada de comunista. Entonces, es decir, estamos hablando de que primero para permanecer que la política siga en pie es tener gente, lamentablemente, con algún disturbio mental o generar ese disturbio mental. Yo ahí parto de la crítica de los votantes, ¿no? Porque digo, sería bueno todo si la base, ¿no?, de la pirámide fuera racional, lo básico. Por eso, si la batalla cultural se tiene que dar en el punto de concientizar y que las masas sean críticas. Porque acuérdense que estamos en el horno, en ese punto. Estamos muy mal. Ahí yo doy una pausa y conteste si quiere. Sí, no, absolutamente, Sergio. Digamos, la política o la militancia política tiene un componente de irracionalidad claro. O sea, de fanatismo, de sentimientos, y más en los partidos tradicionales, también en el Frente Amplio, obviamente, pero los partidos tradicionales también, porque están basados en ciertos sentimientos o en la adhesión a ciertos caudillos. Entonces es mi presidente, es mi diputado, es mi senador, y por lo tanto todo lo que él diga va a estar bien. Sí. Y eso genera también un problema al momento de convencer a nuestros electores. Por ejemplo, a ver, creo que deben haber muchos votantes de la coalición que piensan que la Casa de Pablo es un gran gobernante liberal, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo nos convences de que no es así? Es muy difícil. No, es mi presidente. En fin, entonces, digamos, la política tiene mucho de irracional y poco de racional. Yo creo que esos modelos, tipo a los Habermas, que piensan en las democracias discursivas o dialógicas, en donde el diálogo, que piensan que la democracia es como una especie de ágora griega en donde todos nos sentamos a discutir racionalmente y cambiar argumentos, no, eso no es así. Lo vimos claramente en el referéndum del 27 de marzo contra la LUC, en fin, por la LUC, en donde, digamos, si algo faltó fueron argumentos realmente racionales o fundados, era todo más miedo
o reminiscencias a la dictadura de parte del Frente Amplio, afirmaciones del tipo, bueno, si se aprueban, si se derogan los 135 artículos de la LUC, la policía va a quedar desnuda, como lo dijo el propio Álvaro Delgado en un acto de cierre de la coalición de la campaña por el no. Heber llegó a decir que volvieron las carteras, Botana llegó a decir en un momento que si triunfaba el referéndum no se iba a poder salir tranquilo a las calles. De hecho, bueno, pero ¿quién puede ser convencido con eso, con ese tipo de argumentos? Bueno, un conjunto duro de electores que votan simplemente cualquier cosa que se le ponga enfrente con el lema de su partido. Entonces, obviamente que la batalla cultural, y cuestión contigo, Sergio, una de las finalidades que debe tener es, bueno, intentar discutir con argumentos racionales y empezar a horadar o a destruir esa idea de que los políticos realmente nos representan. Eso es un punto no menor. De que realmente el político te escucha o reflejo, o que tú con tu voto puedes realmente dar tu opinión y que va a ser escuchado por el político. En definitiva, no. En definitiva, el control que tiene que hacer la ciudadanía respecto al poder político tiene que ser permanente, no cada 5 años. Porque así pasan estas cosas también, ¿no? Digamos, lo que pasa actualmente. Que suceden, o políticos toman actitudes que son absolutamente injustificables, pero cuando llega el momento de la elección nos olvidamos y votamos. Volvemos a votar porque no nos acordamos. Eso pasa. Bien. Matías, hay dos puntos más que me gustaría tu opinión. Son dos preguntas, pero van medio entrelazadas. Una es porque el Partido Libertario del Uruguay tiene, tiene el objetivo de ya presentarse para las próximas elecciones, ¿verdad? Sí, Si dan los tiempos. Si llega Sí. a la conclusión, sí. Bien. Tanto sea para esta elección o incluso si es para la otra, no hay también un poco de tal vez apresurarse un poco, no habría que dar un poco más de batalla cultural antes, porque no es muy pequeño el alcance que puedan tener hoy o que puedan tener de acá a 4 años incluso. Y con respecto a eso, ¿qué tan dispuestos están o qué tan bien ves vos el hecho de hacer alianzas con otros partidos que de repente no sigan las ideas de la libertad o no todas, pero les puedan ayudar para llegar más, bueno, para que den los números, ¿no? Para llegar a donde quieren llegar. Bien. Respecto a lo primero, Maxi, a ver, me parece que no hay que perder de vista que si algo define el sistema político uruguayo es el carácter partidocrático o partidocéntrico. Es decir, por más que tu partido sea testimonial, el hecho de tener un partido ya te permite acceder a ciertos medios de comunicación o tener un alcance que de otra manera no lo tendrías. Entonces, esa característica de alguna manera incentiva la formación de los partidos políticos, porque en Uruguay tenemos como esta cultura política de que cualquier manifestación o cualquier proyecto o iniciativa se tiene que canalizar o formalizar en un partido político. Y no es casualidad que, por ejemplo, un movimiento como Un Solo Uruguay ya esté pensando en formar un partido político, porque no se puede pensar por fuera de la estructura o de la categoría de los partidos políticos. Eso me parece que es un defecto, es un límite de la democracia uruguaya, porque se pueden generar iniciativas, discutir y demás por fuera de los partidos políticos, pero bueno, en Uruguay lamentablemente es así. Entonces, eso me parece que es un condicionante que está, que no se puede cambiar por lo menos a corto plazo, y eso también es en definitiva lo que justifica o explica la formación de un partido liberal, ¿no? Libertario, en fin, como se lo quiera llamar. Después, digamos, no son iniciativas excluyentes, o sea, yo creo que hay que seguir dando la batalla cultural sin perjuicio de, bueno, colaborar la formación de este instrumento que es un partido político, pero que puede tener buenos, malos resultados en función de las decisiones que se tomen. Pero la batalla cultural entiendo que tiene que ser primordial y a su vez funcionar como un soporte o como un apoyo a la batalla político-partidaria que se pueda dar en las instituciones correspondientes, ¿no? Y después, respecto a lo otro que me preguntas, al tema de los límites o las posibilidades de las alianzas, bueno, hay que ver cada caso concreto, ¿no? O sea, me parece que, digamos, si lo que se quiere hacer es algo diferente y realmente defender las ideas de la libertad con coherencia,
uno no las puede sacrificar en función de alianzas políticas que puedan servir para alcanzar los votos necesarios, pero termina pactando con gente que nada que ver, digamos, ¿no? O sea, que sostienen o defienden ideas totalmente contrarias o incluso abiertamente liberales, qué sé yo. A ver, una alianza con Cabildo Abierto me parece que es imposible de justificar. Imposible de justificar. La alianza con el vallismo también. Imposible. Porque, digamos, ya de raíz, los proyectos de país, las concepciones o filosofías respecto a lo que puede hacer el Estado y lo que no, son absolutamente diferentes. Entonces, a ver, pueden haber acuerdos circunstanciales para votar determinadas políticas, porque puede ser que por estas casualidades de distintas ideologías se pueda llegar a un punto de sostener que determinada ley es positiva, pero en este caso es simplemente acompañar una votación. De ahí a generar alianzas o grupos o coaliciones, bueno, hay que ver con quién, con quiénes, de qué manera, con qué alcance, y sobre todo, me parece que un principio básico es no sacrificar la coherencia ideológica por la efectividad política, ¿no? Porque si no, eso es actuar como, nuevamente, como casta, como la política tradicional, que le importa poco los valores o las ideas que se defienden, y con esto se logra, bueno, mantenerse en el cargo o lograr acumular capital político. Muy bien. Para la parte final, lo que vamos a hacer, yo tengo acá, me fui anotando varias cosas que quiero decir para expresar bien mi punto de vista. Algunas son más generales, otras son contestando a cosas que has dicho tú. Eh, y yo voy a exponer así, espero que me permita el resfrío, porque la verdad que estoy bastante mal. Espero no tener que interrumpir mucho para sonarme la nariz, pero voy a tratar de exponer esas cosas y luego vos vas a tener una posibilidad de contestar lo que quieras contestar, no tenés por qué ser punto por punto, lo que vos quieras. Antes de eso, Sergio, si vos querés dar una postura, querés expresar tu postura sobre el tema o algo que quieras agregar. Sobre el tema en general, ¿no? De si los libertarios deben meterse en política. Para mi punto de vista, o sea, entiendo que la batalla se están dando dentro de la política porque son los que generan leyes y otras cosas que atentan directamente contra las libertades individuales, ¿no? Entonces entiendo que hay una necesidad de ir, ¿no? Ahí. Independientemente de la rama del liberalismo, de la más extrema o la más, ¿viste? La que está más a favor o la más en contra del Estado. Creo que es un lugar donde se puede llevar a cabo, ¿entendés? Algo. Después, dentro de la batalla cultural, sí, porque es una manera de hacer entender, ¿no? El enfoque del liberalismo, también entendiendo de que el liberalismo no se sabe defender no se sabe defender, no, o sea, hay personas que se creen liberales, defienden ciertas cosas que son antiliberales y eso hace que el liberalismo tenga una mala visión hacia sus opuestos, vamos a decir. ¿Se entiende? No hay una manera. Entonces sí, es importante plantear los fundamentos liberales para poder identificar quién es o quién no es un liberal, ¿verdad? Para que no hayan malos entendidos dentro de lo que voy a ir la batalla cultural, ¿no? Para que quede claro, no mezclar pera con banana. Ahí, a partir de ahí empezar a trabajar, creo, ¿no? Y después a futuro, bueno, disminuir el Estado lo máximo que pueda hasta, para mi punto, lograr erradicarlo, creo. Pero ahí tendría que hacer yo un partido político y terminar, ¿viste? Poner la cerecita a la tortilla. Muy bien. La cerecita a la torta. Muy bien. Por el momento entiendo y comparto en cierta manera. Con Matías. Sí. Sí. Muy bien. O sea lo entiendo y es válido. No digo que otra postura sea inválida, que no valga, no, vale. Vale también la batalla cultural, todo vale. O sea, estamos en un lugar donde estamos rodeados, entonces es momento de parar de capaz que conversar un poco y empezar a trabajar en algo. Porque si no nos quedamos en la parte de la queja y digo, no, padre, vamos a ensuciar las manos, vamos a hacer algo. Creo que también es importante eso, no es menos válido.
y sí regular a los libertarios, creo yo, para que no se convierta en una casta más y termine pasando lo que ha pasado del inicio de la civilización humana. Muy bien. Bueno, yo primero quiero decir, porque yo soy extremadamente radical y estoy súper orgulloso de mi radicalismo, porque mi radicalismo no le hace daño a nadie. Yo creo en los derechos naturales, la vida, la propiedad privada y la libertad, y soy totalmente radical con eso. No acepto un término medio, en el sentido de que si yo creo en esos valores, creo que tienen que estar por encima de todo. Yo entiendo a quienes se meten en política desde el punto de vista pragmático, que aún así puedo tener mis diferencias, pero lo entiendo desde el punto de vista pragmático, pero no concuerdo desde el punto de vista ético, en el sentido de que vos entras al Estado y estás jugando con las reglas del Estado, estás cobrando un sueldo del Estado, que después, por más que lo sortees, que hagas lo que quieras, pero el robo se hizo. O sea, a la gente de La Plata se le sacó. Entonces, estás siendo parte de eso que, ojo, yo entiendo, no estoy diciendo que sí o sí, por meterte en política, sí o sí quieras vivir de eso, no estoy diciendo eso. Pero sí digo que, mientras tanto, mientras no logres hacer lo que querés hacer, estás cobrando un sueldo y estás siendo parte de eso. Por eso, para mí, desde el punto de vista ético, que es el que tiene que estar por encima de todo, lo veo como una incongruencia, desde el punto de vista de la ideología. Entiendo a quienes no lo ven así, lo respeto, pero yo lo entiendo de esa manera. Con respecto a lo que tú decías de las leyes, de que está muy bien la batalla cultural, pero que en definitiva alguien tiene que derogar las leyes porque solas no se derogan. Me parece que con las leyes lo que hay que hacer es incumplirlas. Incumplirlas tanto de que sea una costumbre tan grande incumplirlas que ya no tenga ningún sentido que el Estado las reprima. Mirá, acá, por ejemplo, tenemos leyes como en todo el mundo que protegen la propiedad intelectual. Y sin embargo, ahora ya no hay más, pero en su momento, cuando se vendían DVDs y CDs y todas esas cosas, vos podías comprar películas truchas, juegos truchos, lo podías comprar y no venía la policía y te llevaban preso por eso, porque lo desobedecían tanto y era algo que la gente no le daba corte a esa ley, que simplemente incumpliéndola dejó de tener efecto. Después, con respecto a lo que hablábamos de la eficiencia o la eficacia del Estado, está muy bien la aclaración que tú hiciste, Matías, de que el Estado nunca es eficiente o nunca es lo suficientemente eficiente como para compararse con el mercado, pero sí, por ejemplo, veo yo que si llegara un Milei a estar en Argentina, que yo no dudo que si llega... y si llega presidente, va a tomar un montón de medidas que van a hacer que económicamente la gente a mediano plazo esté mejor. Pero también hay un tema de que en las funciones que le queden al Estado, el Estado en eso va a ser implacable. O sea, como lo es ahora en países como los nórdicos, que ahí el Estado es implacable. Porque justamente al permitir el libre comercio y al tener pocos impuestos y lo que sea, en lo poco que hace el Estado es lo más eficiente que puede ser. No tanto como sería el mercado, pero sí lo más eficiente que puede ser. Y estamos hablando de eficiencia para hacer algo malo, ¿no? Que es ir en contra de los derechos naturales. Después, con respecto a lo que decías también, de que tú mismo dijiste, Matías, que hay ciertos cambios que fueron impulsados de afuera y que otros políticos lo tomaron, ya sea porque lo vieron bien, o yo creo más bien que fue por una estrategia electoral, de que dijeron, bueno, la gente nos está pidiendo esto, vamos a hacerlo porque si no perdemos votos, perdemos poder.
Bueno, pero justamente ahí, entonces ahí es cuando yo veo que los políticos son como si fueran un comerciante que en vez de pedirte dinero, piden votos. Entonces van a hacer lo posible por ganar votos. Entonces, yo veo que la batalla debe darse desde afuera para que los políticos que hoy son de izquierda o que hoy son de derecha se muevan hacia las ideas de la libertad, pero que los movamos desde afuera. Porque es desde afuera cuando logras hacer mover a los políticos hacia... como ha pasado, como decíamos, con lo de las leyes del maíz, con todo eso. Eh, Después, tengo ahí una diferencia contigo, capaz que te entendí mal, pero tengo una diferencia ahí con respecto a lo que tú decías de que el político libertario entra con un discurso y que la misma gente le va a decir, la misma gente que lo puso ahí le va a decir, no, a ver, vos prometiste no votar nuevos impuestos y ahora estás votando nuevos impuestos. O sea, digo, me mentiste, no te quiero más. Puede ser en teoría, pero eso no ha pasado nunca. Los políticos de izquierda han llegado al poder prometiendo cosas que luego no cumplieron y la gente cada vez es más fan de esos políticos. Los políticos de derecha, lo mismo. Prometieron cosas que luego no cumplieron y la gente cada vez es más fan de esos políticos. Me pasa a mí, por ejemplo, cuando hablo con gente que es muy fan de Milei, de que yo de repente critico alguna cosa y, y no hay caso, o sea, no es que digan, bueno, sí, en eso tenés razón, no, es una defensa a ultranza de Milei porque supuestamente es el que va a defender las ideas de la libertad desde dentro. Entonces, yo no veo ese pensamiento crítico, yo veo más fanatismo en los votantes que pensamiento crítico. Después, con respecto a lo que decías de ciertos políticos que promovieron, sí, medidas bastante liberales y que le sacaron un poquito la horca a la gente en temas económicos y todo eso, como por ejemplo hablabas de Thatcher, eh, sí, o sea, no lo voy a negar, es innegable, pero a la vez también, por otro lado, como decías tú, aumentaban lo que es el presupuesto militar y haciendo cosas que van muy en contra de las ideas libertarias, como puede ser, por ejemplo, la invasión a las Islas Malvinas. Por ejemplo, es una invasión, estamos hablando de imperialismo, o sea, por más que haya liberado a la gente de ciertas medidas económicas, por otro lado cometieron otros actos que no me parecen que sea para destacar ninguna de esas figuras de las que hablamos. Incluso Hayek, que no voy a negar que es un crack, las cosas que escribió y que aportó muchísimo al liberalismo, pero también él asesoró a Thatcher incluso diciéndole que no veía mal que tirara bombas en las Islas Malvinas, ¿no? Después también veo un poco, claro, como hablábamos, de que para mí la mayoría de los cambios a nivel histórico han sido desde afuera y no desde dentro. Yo veo que hay un costo de oportunidad muy grande. Yo veo que hay, por ejemplo, cuando veo la cantidad de gente que sigue a Milei, por ejemplo, y digo, si toda esa masa de gente, que son un montón, porque la verdad que Milei es impresionante la gente que convoca a Milei, y está bueno. Es impresionante, digo, si toda esa masa de gente, en vez de esperar cosas de Milei, dijeran, bueno, en lo posible voy a abandonar el fiat y voy a comprar criptomonedas. No voy a pagar, voy a evadir todos los impuestos que pueda. Voy a vender por internet y no pienso declarar nada. Bueno, todo lo que sea, contraeconomía, mercado negro, algoritmo, si toda esa masa de gente se enfocara en eso, yo creo que, y repito, me puedo equivocar, puedo estar equivocado, yo creo que se lograría muchísimo más. Y lo último que quería decir, hay una frase que me gustó mucho, no es mía, es de un amigo mío de Facebook, la dijo, que es, lo que la democracia te devuelve, la democracia te puede volver a quitar. ¿A qué se refiere con esto? Puede llegar el día de mañana un Milei en Argentina y promover
un montón de cambios liberales y hacer que Argentina esté mucho mejor de lo que está hoy. Muchísimo mejor. ¿Está? Durante 4 años, durante 8 años, 16 años. Pasado esa etapa, la gente se aburre de Milei y quieren votar a otro político. Y ese otro político te sacó al carajo todo lo que hizo Milei. Como puede pasar ahora con Biden después de Trump, como va a pasar con Lula después de Bolsonaro, como ahora lo que está pasando en Chile. O sea, lo que vos podés lograr a través de la democracia misma te lo puede volver a quitar. Entonces no me parece un cambio definitivo para nada, me parece un cambio momentáneo. Y yo voy por el largo plazo, soy largoplacista, creo que habría que bajar la preferencia temporal. Bueno, expuse bastante, te doy el derecho de contestar todo lo que vos quieras, Matías.